Bienvenidos, señores, una vez más a nuestra cámara oscura. En una de las torres del Palacio Ducal de Béjar, en Salamanca, se encuentra la primera cámara oscura instalada en Castilla y León. Un curioso sistema que crea un efecto óptico que sirve para ver la realidad de la ciudad a través de un pequeñísimo punto de luz. Nosotros también queremos abrir hoy esa ventana al exterior, descubriendo algo más sobre un controvertido personaje que se ha convertido en dibujante de palabra de cuanto nos rodea. Es habitual de las tertulias, escribe, emprende y hoy seguro que nos sorprende. Nuestra cámara oscura se abre para recibir a Miguel Ángel Rodríguez. Nació en Valladolid en el año 1964, ejerce de vallisoletano, es escritor, periodista, empresario y yo no sé si le queda algo de su paso por la política. Miguel Ángel Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme aquí. ¿Queda algo de la política? Sí, hombre. Estuve 12 años en política, 13 años, y quedan muchas cosas. Fue un máster estupendo, trabajé con una gente extraordinaria. Aquí en Castilla y León, siendo portavoz de la Junta, pues fíjate, además de Aznar estaba Lucas, estaba Posada, ahora presidente del Congreso. Ya he perdido la pista a Miguel Pérez Villar, murió Fernando Zamácola y Javier León, alcalde de Valladolid, que es el que he tenido, bueno, he estado trabajando, más luego, en fin, por no citar directores generales, secretarios generales, que, en fin, desde Fernández Santiago hasta, vamos, Fuentes, todo el mundo que ha seguido además en política y luego en el gobierno español, vamos, el gobierno español, en el gobierno, pues coincidí con una gente extraordinaria, que yo creo que a veces le echamos de menos ahora, tal y como va la política española. ¿Se ven mejor los toros desde la barrera? Se ven más tranquilos, pero esto es como cuando eres un jugador de fútbol. Lo que te gusta es estar en el campo, no estar en la grada. Yo lo he pasado muy bien en política y además creo que hicimos cosas buenas. Claro, es imposible decir todo se hizo bien, no, yo he metido mucho la pata. Pero también me enorgullezco pues de eso, desde haber sido portavoz de la Junta de Castilla y León en un momento que no es como ahora, es que claro, ahora 20 años después todo parece más fácil, por lo menos en la comunidad. En aquel momento todo era mucho más difícil. Para empezar la Junta era eso de la Junta. Y no, pues ahí hicimos cosas extraordinarias. De repente le dijimos a España, estamos aquí. Y aquí, además de comer buen lechazo y de beber buen vino y de tener parajes impresionantes como el Bierzo, como Soria, tenemos más cosas que hacer, tenemos una modernidad que contar. Y de repente en España dijeron, anda, si funciona lo que ustedes hacen. Por ejemplo, la idea de Aznar, de Miguel Ángel Cortés, las edades del hombre, que era mezclar la cultura de la iglesia castellano-leonesa con la modernidad de cómo se contaba. Y claro, ahí contar con Jiménez de Lozano en aquel momento. De repente se empezó a contar con gente que estaba narrando cosas para el futuro, desde el pasado para el futuro. Creo que hicimos cosas aquí en Castilla y León, desde luego. En los 2 años que estuve, me siento muy orgulloso de muchas de esas cosas. Por cierto, hablando de política, decía Andreotti que en política hay 2 tipos de personas, están los enemigos y los adversarios. Los adversarios son los que se sientan enfrente y a veces los enemigos los tiene uno en su propia bancada. ¿Esto ocurre? Sí, sí. Eso se ha dicho de muchas maneras. Normalmente se suele utilizar, en política están los enemigos íntimos y los compañeros de partido. Sí, es política. Ocurre lo mismo también fuera de la política. A veces tenemos, sobre todo en estos tiempos que corren, tenemos una muy mala idea de la política. Y yo desde hace años reivindico la política. Me parece que es un ejercicio noble, muy noble.
con gente que está pensando cada día en cómo mejorar las cosas. Y es verdad que luego tenemos a tipos que se lo llevan. Bueno, pues a esos les corta la mano y se les echa. Pero no pueden estar embadurnando todo lo que hacen todos los políticos todos los días, porque es injusto. De todos los partidos, de todas las ideologías, cuando eres concejal de un pueblo, ahora dicen, no, los concejales no van a cobrar. Oiga, perdone, los concejales ya no cobraban. ¿Qué bobada es esta? No, es que el alcalde de Jerez cobra mucho. Bueno, o sea, a lo mejor el de Jerez cobra mucho. Pero, en fin, si te vas a Zamora, a cualquier pueblo de Aliste, ahí no cobra a nadie. Con lo cual estamos echando porquería encima de una gente que está trabajando para su gente, para su pueblo. Y al final unos del PP y otros del PSOE. Bueno, sí, porque se tienen que afiliar a un partido. Pero verdaderamente, en lo que es la política municipal de los pueblos, ahí nadie es de ningún partido. Ahí estás afiliado a un partido. Tienes a lo mejor unas ideologías un poco más de izquierdas, un poco más de derechas, pero verdaderamente lo que quieres es que aquello funcione. Con lo cual, es verdad que la política tienes los compañeros de partido que te machacan, y donde no, ¿en qué profesión no? Ahora estamos todos los días, ¿hay corrupción en la política? Sí, muy mal. Hay que cortarles la mano y echarles. Oiga, ¿y en las empresas no había? ¿Qué pasa, que todos los jueces de España son estupendos y honrados? Porque claro, aquí si vamos a mirar que hay unos políticos malos, como encontremos a 3 jueces, nos cargamos el sistema judicial también. ¿Por qué quieren cargarse el sistema político? No lo entiendo. No entiendo en qué punto estamos en España que alguien ha decidido que todo esto tiene que estallar. Vale, yo estoy de acuerdo, todo estalla. ¿A cambio de qué? Si me dices a cambio de qué, lo cambiamos. Pero si no me dices nada, yo lo que no quiero es que me gobierne Ada Colau. No tengo ningún interés en que eso lo suceda. Vamos a echar una mirada al pasado. Año 1996, en España hay un cambio importante en la política. ¿Cómo recuerda aquellos años en el gobierno de José María Aznar? Muy intensos. Veníamos de la intensidad de la Junta de Castilla y León, veníamos de la intensidad de los años de oposición en el Partido Popular, que era luchar contra Felipe González, contra un partido socialista que era una piedra, ¿no? Por más golpes que dabas no se movía nada, te dolía la mano. Y llegas al gobierno en unas circunstancias terroríficas para España, altísimo nivel de corrupción, altísimo nivel de paro, crisis económica, situación muy mala, pero los españoles, que no se fiaban del Partido Popular, le dieron la victoria al Partido Popular por 300.000 votos. Es decir, los españoles dijeron, sí, vale, los socialistas ya no pueden seguir, pero no me fío nada, ni un pelo de ustedes. Así que empezamos un gobierno con 300.000 votos, el Parlamento no era del Partido Popular, había que negociar con los nacionalistas, unas negociaciones durísimas permanentemente, también con los socialistas. Lo que pasa es que Felipe González en un primer momento prefirió no negociar, así que la entrada al gobierno fue muy difícil. Si no tienes el Parlamento, tienes que ganarte la calle. Y yo creo que una de las cosas buenas que hizo José María Aznar y su equipo fue ganarse la calle, explicar las cosas. Rodrigo Rato, Álvarez Cascos, el gobierno primero de Aznar estaba también Jesús Posada, estaba Tocino, en fin, no quiero citarles a todos para no olvidarme de nadie. Era un gobierno que iba cada mañana a ver cómo podía cambiar las cosas en un país que estaba triturado. Y creo que ha sido el mejor gobierno de la democracia. Seguido del primer gobierno de Felipe González. Vamos a abrir el diafragma. Hay gente de la calle que quiere también preguntar a Miguel Ángel Rodríguez. Si le parece, miramos a los monitores y estamos atentos porque creo que tenemos una interesante pregunta. Miguel Ángel, ¿es verdad que existe el síndrome de la Moncloa? Es verdad que existe el síndrome de la Moncloa. Aznar estuvo 8 años. Existe el acomodarse en el poder y en la Moncloa más. Si el director, en fin, como existe también el síndrome del Banco de Santander, que si yo fuera Emilio Botín tendría todavía más síndrome que cualquier presidente del gobierno.
La verdad es que la Moncloa es un sitio espectacular, porque tú levantas un teléfono que ni siquiera tiene dial y dices que me pongan con el director de programación de Castilla y León Televisión y automáticamente aparece por el teléfono, sea quien sea, que me pongan con el último deportista que ha entrado victorioso o no en la maratón de Boston, y te lo ponen. Y a partir de ahí, cuando lo que haces es hablar con un ministro o con un director general o con cualquier cargo de la administración pública española, aunque no sea de tu partido, normalmente te hacen caso a la instrucción que das. Así que estar en la Moncloa es la bomba. ¿Eso crea adicción? Sí. Por cierto, en muchas escuelas de marketing se le responsabiliza a usted de traer a España el marketing político. ¿Tan mal estábamos? ¿No existía eso en nuestro país? Bueno, eso lo dice alguno muy amablemente, pero no es verdad. El Partido Socialista innovó mucho antes que nadie. Pilar Miró, que era realizadora de cine y de televisión, innovó muchísimo en lo que fue toda la imagen de Felipe González. El Partido Socialista, a través de la fundación alemana Friedrich Ebert, innovaron muchísimo en el lenguaje político. Luego había partidos extremistas que también tenían un lenguaje gráfico mucho más divertido que en lo que fue la UCD o el Partido Comunista o Alianza Popular. Era más divertido, eran frases más chocantes. Lo que nosotros hicimos con el equipo de Aznar fue innovar la parte del centro derecha español. Era todo muy triste, de mesas verdes, de tapete de jugar al mus, con un montón de banderas detrás, sin luz, con gente muy seria, que intentaban darse importancia porque eran muy serios, hasta que les dijimos, por la tele la seriedad transmite antipatía, sonría por favor. Ahí sí que hicimos un buen cambio en lo que era el centro derecha. Luego la gente de imagen, que no era mi departamento exactamente, sino la parte de formación de Guillermo Gortázar, le dieron vueltas al logotipo del Partido Popular. Todo eso hizo que el Partido Popular efectivamente se modernizara, y con ello también el resto de los partidos. Es decir, si nosotros empezábamos a hacer mítines o actos en los que como mucho se hablaba durante 20 minutos, el resto empezaron a tomar nota, porque es que hasta entonces un mitin duraba 3 horas. También es verdad que las misas duraban 1 hora y media, hasta que a alguien se le ocurrió decir al sacerdote, hable 10 minutos, no 3/4 de hora, porque la gente no va. Y pues lo mismo nosotros decíamos en los mítines. Por cierto, hace 15 años era impensable la revolución que han supuesto las redes sociales. ¿Saben gestionar los partidos actualmente lo que ocurre en Internet? Todavía no. Y además es dificilísimo. Si yo fuera ahora director de comunicación de un partido político o de una empresa, me volvería loco. Cuando yo era portavoz del gobierno, tenía en la mesilla de noche 2 aparatos de radio que encendía cada hora para escuchar los boletines, por si acaso había pasado algo. Era una tontería, porque si hubiera pasado algo me llamarían desde la Moncloa, desde el Ministerio del Interior al teléfono. Pero mi obsesión de saber qué estaba ocurriendo, cómo se estaban elaborando las noticias en los distintos programas matinales de las radios, que son todavía los más influyentes. Si ahora tuviera que hacer eso con redes sociales, estaría completamente loco. Por otra parte, las redes sociales no se pueden manejar. Las puedes oír, ni siquiera escuchar, las puedes oír e intuir por dónde va la vida, pero tampoco te puedes fiar. Yo fui el primer periodista que cubrió una campaña electoral a través de Twitter. Fue un ejercicio que hice para La Razón, para el periódico La Razón, no en estas elecciones últimas, sino en las anteriores, en las últimas autonómicas, donde nunca nadie había hecho una campaña electoral a través de Twitter. Y yo me hacía cada día la crónica de lo que había recibido por Twitter. Verdaderamente yo tenía más información que los periodistas que seguían la caravana. Porque Twitter te hace que el otro día con Boston,
ya veía yo los vídeos, que cuando yo los vi después en las televisiones decía, ¿todavía están con este vídeo del estallido de la bomba? Si esto lo he tenido en mi teléfono, ¿cuánto hace? Claro, solo 12 horas. Ahora Twitter se ha convertido en un arma demasiado grande para lo que verdaderamente es. Así que hemos pasado de que nadie seguía Twitter en una campaña electoral a que ahora alguien dice en Twitter algo y es que esto lo ha dicho en Twitter no sé quién. Oiga, ¿cuántos seguidores tiene? ¿400? Perdón, ese señor, aunque haya sido muy brillante en su expresión, no merece noticia. Vamos a volver a abrir el diafragma, vamos a volver a escuchar una pregunta que nos llega desde la calle, en este caso creo que desde Benavente. ¿Puede ser? Hola, soy Luis, de Benavente. Miguel Ángel, ¿cómo es el señor Aznar muy enfadado? El señor Aznar muy enfadado. Primero, me gusta el eslogan de tu camiseta. La verdad está en el vino. Aznar muy enfadado grita. Y Aznar grita cuando no tiene razón. Esto es una cosa que un día le tuve que explicar porque que aparece tan... Creo que nos ocurre a todos. Él aparece serio, tal, templado. En el despacho evidentemente no es así, sobre todo cuando le picas. Y entonces ya no sé qué día teníamos de cabreo que le dije, señor presidente, te voy a decir una cosa, solo gritas cuando no tienes razón. Y me marché del despacho para no cumplir la orden que me estaba dando a gritos. Y efectivamente yo tenía razón, porque él grita si no tiene razón. Cuando está muy cabreado es así, cuando está muy cabreado en público, lo que hace es el gesto este que todos conocemos de Aznar, que es morderse los dientes y callarse, así como si te quisiera matar con la mirada. Y eso asusta, la verdad. A veces lo logra. Empezó usted a trabajar muy joven con Aznar, con 22 años. ¿Soñaba el entonces candidato Aznar en que alguna vez llegaría a ser presidente del gobierno de España? Eso lo quería desde pequeñín. Yo creo que es la única persona en el mundo de las últimas 2000 generaciones de humanos y monos que cuando a los 10 años le preguntan ¿tú qué quieres ser de mayor? Contesta presidente del gobierno. Esto es una cosa que creo que no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero ocurrió con Aznar. Así que cuando iba avanzando, yo creo que tampoco se lo tuviera previsto, pero vaya, no le venía de sorpresa. Así como todos los demás decíamos, ¿yo qué hago aquí de portavoz? ¿Yo qué hago aquí en el gobierno? Yo creo que él tenía más bien asumido qué es lo que quería desde niño. Y por eso creo que hizo bien su trabajo. Creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Vamos a ver ahora una imagen. Vamos también a aquellos tiempos en los que gobernaba el Partido Popular y algo que tuvo mucho éxito en este caso en la televisión. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches, Buenas noches, cabrón. ¿Perdón? Para ir creando un ambiente distendido. Dime. Dijo usted ayer que el resultado de las primarias del PSOE está cantadotado y que todo es una farsasá. Sí, ayer estaba un poco deprimido. Lo que debería haber dicho es que los socialistas deben tener cuidado al designar al próximo jefe de los GAL. Ya, como los socialistas aprietan con la conspiración, ustedes contraatacan con lo de los GAL. Pero si se empeñan en hablar todo el día de los GAL, ¿será porque los no dejaban criminales títere con cabeza? Siempre Yo fascinación no había por el visto delito? nunca esta imagen, la verdad. Es muy divertido. Yo recuerdo que yo me he visto pocas veces en Los Guiñoles. Recuerdo que para hacerme el guiñol, un día, estos de Canal Plus me estuvieron siguiendo, estábamos en Bruselas, me parece. Pusieron una cámara o dos delante de mí y estuvieron siguiéndome para pillar los gestos. Al final pillaron la risa, ¡ah! Con lo que todavía alguno me imita. Eran muy buenos, Los Guiñoles eran muy buenos. Yo recuerdo en aquella época se hablaba mucho en España de crispación. Ahora parece que se ha cambiado esa palabra por la de hartazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que en España está pasando que hay un plan de la izquierda para dinamitar esto porque ven que las urnas no les son favorables y esto es lo que más me preocupa. En este minuto el Partido Socialista no existe más que en Andalucía y está gobernando con los comunistas de Izquierda Unida.
Ha desaparecido en Cataluña, está desaparecido en Madrid, la misma circunstancia hay aquí en Castilla y León, podemos ir comunidad por comunidad. Es decir, para que el Partido Socialista gobierne, tiene que darse la circunstancia de que el Partido Popular no tenga mayoría absoluta, como en Andalucía o como en Asturias, y que además ellos puedan pactar con el resto, o sea, con todos al mismo tiempo. Eso le salió muy mal en Baleares, por ejemplo, le ha salido muy mal allí donde ha tenido que pactar con mucha gente. La decisión que ha tomado alguien es vámonos a la calle. Y ahora mismo están en la calle en una circunstancia que me parece muy irresponsable. Si tú dices los que ganan en las urnas no nos representan, te estás cargando el sistema democrático. Aquí lo que no vale es decir, si gano yo sí represento, pero si ganas tú no. No, vamos a ver, aquí abrimos las urnas y el que gana, ganó. Creo que es una irresponsabilidad añadida a que Rodríguez Zapatero se cargó a los sindicatos y los sindicatos ya no son como eran antes de Rodríguez Zapatero, sino que caminan disfrazados por las calles. Así que tenemos la marea blanca, la marea verde, la marea de no sé quién, pero ya no salen comisiones y UGT, porque cuando salen no tienen credibilidad. Si tú unes todo esto, la circunstancia que tiene la izquierda es muy mala y están dinamitando el país. Cambiemos de tercio. Usted, además de periodista, es también empresario y emprendedor, una palabra que se utiliza mucho en estos tiempos. ¿Algún consejo a todos aquellos que también estén pensando en emprender? Que tengan paciencia. Cuando yo empecé, la verdad es que yo salí del gobierno y me fui a mi casa. Tuve la suerte de que Carat me fichó, es una multinacional de publicidad, y por tanto pude sacar la cabeza, porque una de las cosas que ocurre también con los políticos es que cuando dejan la política les resulta o nos resulta muy difícil volver a la vida normal, privada, y si no vuelves a la vida privada y te quedas en la política, la gente también te critica, con lo cual dice, ¿usted qué quiere? ¿Que me evapore? Bueno, entonces yo en vez de evaporarme, tuve la suerte de fichar por Carat y al mismo tiempo montar mi propia productora de televisión y otros negocios. Como todos los jóvenes pensaba que eso, en 3 patadas ya salía adelante. Consejo al emprendedor, paciencia. Paciencia. Y calcula el triple de presupuesto que tienes en la cabeza. Si crees que te vas a gastar 50.000 euros y con eso vas a tirar, mentira. 150.000. Vamos a mirar a los monitores, vamos a descubrir también otra faceta de Miguel Ángel Rodríguez que la verdad es que yo creo que pocos conocen. Esta es es un cuento. Un cuento que escribió usted, editado en Everest. Aquí en León, sí. Mi amigo José Antonio López. Esto es el segundo libro, este ya es El Palo de Fuego, este ya es un libro que escribí, un cuento pequeño, después de un viaje al Amazonas. Me fui con una productora de televisión al Amazonas, al salir del gobierno, iban a rodar a los indios aislados, que solo están localizados por satélite, en un valle, el Valle del Guaraní, donde no se puede entrar. El Valle del Guaraní es tan grande como todo Extremadura. Y por ahí había entonces hasta 12 tribus que nunca se habían visto entre ellas ni habían visto nunca al hombre blanco. Estaba prohibida la entrada, el gobierno brasileño prohibió la entrada para que no fueran, sobre todo evangélicos, a hablar con los indios porque les volvían locos. Les hablaban de Dios y tal y cual, y estos se volvían locos, ¿no? A los católicos les dejaban entrar porque tenían más cuidado, pero a los evangélicos no, total que prohibieron la entrada a todos. Allí sucedió la historia que cuento en el Niño del Palo de Fuego, que si en un minuto te la puedo contar, es un cuento muy bonito. El niño, los científicos iban sacando a las tribus por donde iba a pasar la carretera del Amazonas, porque los constructores de las carreteras, en vez de echar a los indios, los mataban, porque les costaba mucho dinero y mucho trabajo sacar a los indios de donde estaban, así que mandaban por delante a matones para que acabaran con las tribus. Cuando esto lo supo el gobierno brasileño, mandó por delante de los asesinos a científicos para sacarlos de allí, para que no los mataran, así que los trasladaban a otros poblados. Y un niño
se llevaba un palo encendido. Y un científico le intentó explicar que no se llevara el palo, que les retrasaba el viaje porque te iba cambiando de rama a rama, que donde iban tenía fuego, tenía mecheros, siempre tendría fuego, nunca se moriría de hambre por falta de fuego. Y el niño no decía nada. El científico, ya harto de que se retrasara la caravana, cogió el palo y lo tiró al río. Y el niño se echó a llorar. Y cuando ya llegaron al campamento, el niño explicó que ese fuego lo había encendido sus antepasados y que él llevaba el fuego al siguiente lugar donde iban y que ahora ya no tenía. Tenía fuego, pero no el fuego de sus antepasados. ¡Guau! Me emociona al contarlo. Por cierto, Miguel Ángel, ¿qué quería ser Miguel Ángel Rodríguez cuando era niño? Yo quería ser escritor. Lo que pasa es que después no se me ha dado muy bien, tampoco es que lo haga muy mal, pero no se me ha dado muy bien, no he tenido éxito. Y además, como mi perfil es de político, y eso no me lo quito de encima, pues mis novelas no venden tanto como deberían vender, porque la gente dice, uy, un político, ¿qué explicará? Son en total, creo, 6 novelas, 2 ensayos, una obra de teatro. Sí. ¿De dónde saca tanto tiempo? Bueno, y hace tiempo que no me he vuelto a poner. Tengo una novela sin terminar, que ya tengo ganas de quitármela encima porque llevo mucho tiempo. Es que escribir es una vocación, ¿no? Del mismo modo que para hacer trabajo de consejero de una empresa me tengo que poner y decir, venga, ahora soy consejero, entonces te pones la corbata y ya la cosa funciona como si fueras consejero. Escribir es lo natural, te vas fijando en los detalles, en las cosas y lo vas poniendo en los papeles para contar historias. Tengo entendido que usted no se pierde una cita anual en su tierra, la Semana Santa. ¿Es tradición o devoción? Bueno, tradición, devoción y que hay que apoyar. Si tenemos una cosa importante en Castilla y León en general y en Valladolid en particular, es la Semana Santa. Así que como desde pequeño he ido a la Semana Santa, lo sigo haciendo ahora como cofrade. Falto a pocas y a veces también falto porque hay que respirar un poco fuera, pero me gusta la Semana Santa, me gusta que haya algo que nos represente y me parece que hay que apoyarlo. Hablando de lo divino, ¿saldremos de esta? Difícil todavía. Nos toca, estamos en el año 2013, fue Felipe González el que dijo en un mitin, habló del año 2017 como el de la recuperación. Yo creo que tenía buena información, que andamos por ahí, todavía nos queda bastante tiempo de sufrir. ¿Qué le pide Miguel Ángel Rodríguez al futuro, a su futuro? Al mío, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. No me puedo quejar. Y cuando me quejo me dice mi madre, no ofendas a Dios. Y digo, madre, tienes razón. Muchísimas gracias por haber entrado hoy a la Cámara Oscura, por esta emocionante charla. Gracias a vosotros por haberme invitado aquí, a este lugar de Béjar. Muchas gracias. Hasta otra. Adiós.